Esta semana el presidente le dio visto bueno al presupuesto, a pesar de que el presidente electo Bernardo Arevalo le decía no. Pues de lo que ha acontecido esta semana en la política, una coyuntura realmente compleja con lo que está ocurriendo, difícil lo que estamos viviendo realmente. Hoy hablaba con varias personas mayores. Imagínense, yo tengo 46, que yo les diga mayores, es que son personas sabias. Y me decían, jamás habíamos vivido lo que estamos viviendo, diputado. Jamás habíamos vivido una crisis social, política como la que estamos viviendo hoy día. Entonces, sí tenemos de qué hablar, sí tenemos que ponernos a pensar para dónde vamos, porque nos puede afectar enormemente en todo sentido. Y tenemos que decirlo. Nos puede afectar en todo sentido lo que está viviendo Guatemala en esta crisis. Bueno, pues vamos a dar inicio. Ya despegamos bastante bien en el Facebook y también en el TikTok. Bueno, pues mire, primero siguen las notas, las comunicaciones de parte de organismos internacionales, de países amigos, de países aliados, en donde están condenando lo que está ocurriendo en Guatemala, y claro que debe de preocuparnos, claro que debe de ponernos a pensar que por qué estos países están diciendo a nivel mundial que están dándole sanciones a trabajadores del Estado de Guatemala. Aquí, y aunque algunos digan, no, ¿y cuál es la bulla? Y que no sé qué, ojo, esa persona que decía hace unos días, a mí me da igual que diga la Unión Europea, las Naciones Unidas, seguramente ya tiene la casa o las caletas o enterrado pisos a ver dónde, que le da exactamente lo mismo, ¿sí? A la gente que dice que le da exactamente lo mismo es porque no le preocupa su economía. Pero a los demás guatemaltecos sí debe preocuparnos, a los migrantes sí debe de preocuparles, ¿sí? Que va a bajar el dinero de las remesas, que van a venir sanciones económicas, que se van a incrementar las importaciones, que se van a frenar las exportaciones, que se van a frenar las importaciones. Por supuesto que debe de preocuparnos que los demás países no nos estén viendo con buenos ojos. Por supuesto que debe de afectarnos que países amigos estén preocupados y estén hablando de sanciones económicas. Esta gente que dice que no le importa, y la gente más estúpida aún, que dice, yo ya conozco Disneylandia. Es que no es que te quiten la visa por Disneylandia. Es que estás en una lista de corruptos, estás en una lista de impresentables y que hay sanciones más fuertes, ¿verdad? Como que te bloqueen los activos, como que te bloqueen las cuentas de banco, como que ya no puedes usar tarjeta de crédito. Por supuesto que preocupa, y que no digan que no, porque se les nota la preocupación en la cara, aunque digan que no. Eso es lo más jodido. Entonces, por favor, esas notas, esas cartas, esos pronunciamientos internacionales que dicen que preocupa la situación democrática en Guatemala, que a usted no le dé lo mismo, que a usted no le dé igual, porque para donde vamos no es bueno. ¿Sí? Y quien diga que no le preocupa es porque seguramente está forrado en pisto y no le importa que se devalúe la moneda y no le importa que se cobre más por enviar remesas y demás. Y bueno, aprovecho para hablar de las remesas y agradecer el plantón que hubo hoy en Manhattan, en el consulado en Nueva York. Y pues con el frío que había, pues ahí me mandaron imágenes, pero había gente resistiendo, gente puntual a las 12 del mediodía. Pero también mencionar de que había muchísimo frío, y agradecerles a ustedes esa manifestación pacífica y esa muestra de preocupación ciudadana aún fuera de nuestras fronteras. Por supuesto que debe de preocuparnos. Bueno, agradecer en ese sentido a los migrantes que se hicieron presentes hoy en Manhattan, en el consulado en Nueva York. Bueno, pasamos a otro tema. Miren, esta semana el presidente le dio visto bueno al presupuesto, a pesar de que el presidente electo Bernardo Arevalo le decía, no, por favor, tráigaselo abajo, vételo, sí, por favor, no es bueno este presupuesto, tráigaselo abajo. No, dio exactamente lo mismo. Y Alejandro Yamatei
le dio el visto bueno a ese presupuesto en el que se reduce a educación, en el que se le reduce a salud, en el que hay muchísima deuda por pagar de las carreteras que han quedado muy mal y que tuvieron el presupuesto más alto. El presupuesto más alto que ha tenido el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. Imagínense ustedes, lo tuvieron altísimo, pero no lograron hacer lo que tendrían que haber hecho y esto realmente es muy, muy, muy lamentable. Entonces, va un presupuesto que el próximo año va a ser bastante complicado para el nuevo gobierno poder trabajar con ese presupuesto como quedó. Hay que decirlo, ese presupuesto, muchas organizaciones expertas en finanzas, el ICEFI, el presidente electo y un montón de instancias dijeron no al presupuesto como estaba. Y recuérdense que nos citaron al Congreso esta semana y también ahí se discutía el que se escucharan las enmiendas que proponía el movimiento político Semilla y el movimiento Semilla. Winac y Semilla decían no a ese presupuesto y habían puesto enmiendas. Y el presupuesto ya se fue, ya quedó. Ese presupuesto, si Alejandro Yamatei quisiera un poquito a Guatemala, si Alejandro Yamatei no estuviera atrás de lo que está ocurriendo en Guatemala, de la persecución sistemática a defensores de derechos humanos, a la oposición política, a periodistas, a jueces, a fiscales, a magistrados, hubiera no dado el visto bueno a ese presupuesto tan nefasto. Tan nefasto. Un presupuesto que no va a poder ser operativo el próximo año. Entonces, ojo, él dice que sí al cambio de gobierno, que sí a la transición, pero las muestras que está dando es que no tiene intención en dejar un buen presupuesto para el gobierno entrante. Bueno, dejamos lo del presupuesto a un lado y pues en más de 330 años de autonomía universitaria, de creación de la tricentenaria, de existir la Universidad de San Carlos de Guatemala, hoy se demuestra que ha sido violentada por mismos trabajadores de la Universidad de San Carlos que entran a la Policía Nacional Civil y al Ministerio Público de una manera arbitraria al paraninfo universitario. Para todo hay forma, ¿sí? Y era un espacio autónomo, ¿sí? La universidad es un espacio autónomo y no podían haber ingresado como lo hicieron tanto el Ministerio Público como la Policía Nacional Civil. Sí, eso no podía pasar y pasó. Entonces, ojo con esto, porque se están ya violentando espacios que no deben de violentarse y de entrar en esas circunstancias. Bueno, miren, realmente preocupante lo que está ocurriendo. Ojalá que las cosas se den de mejor manera. La Corte de Constitucionalidad decía el día jueves de que tiene que haber cambio de autoridades, sí o no. De que les guste o no, deben de darse los cambios en el gobierno, tanto de diputados, de alcaldes y de presidente y vicepresidenta electos. Deben de respetarse y sí o sí deben de darse el 14 de enero a las 14 horas. ¿Sí? Lo decía la Corte de Constitucionalidad, un artículo, hay 7, medio ambiguo, ¿verdad? Que esperemos que no sea del que se vayan a agarrar el pacto de corruptos de alianza criminal y la alianza golpista. Ojalá que no se agarren de ese artículo 7, porque está medio ambiguo. Y por otro lado, la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, Blanca Alfaro, también decía exactamente lo mismo, de que se debe respetar el proceso de transición y de que está siendo perseguida por Rafael Curuchiche de la Fiscalía Especial contra la Impunidad. Raro, porque hay una fiscalía de delitos electorales, pero no. Los chacales perfectos los encontraron y sabemos qué fiscales son los que van tras opositores políticos, por periodistas, por defensores de derechos humanos, por sindicalistas
y por gente que alza la voz en contra de lo que está ocurriendo en Guatemala. Esos temas son importantes esta semana. El presupuesto queda como estaba, no se escuchan las enmiendas. La CC dice que debe de asumir las autoridades electas. El Tribunal Supremo Electoral confirma lo mismo y pues anuncia a Blanca Alfaro persecución, ¿verdad? Y también que dice que debe de respetarse. Yo a ella todavía le creo la mitad de lo que dice. Yo todavía no le creo a Blanca Alfaro completamente, todavía le creo la mitad únicamente de lo que ella dice, ¿verdad? Por cómo actuó antes de la primera vuelta de elecciones, tanto ella como los otros 4 magistrados. Prepararon unas elecciones a la carta, unas elecciones a medida. Este participa, este no, este participa, este no, este participa, este no, este ya fue condenado, este narcotraficante, y gente así la dejaron participar. Entonces yo todavía tengo mis dudas del actuar de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Afortunadamente, pues es de humanos equivocarse y pareciera ser que 4 de ellos se pasaron al lado correcto. Pareciera, no me consta porque no puedo dar fe de eso, pero por ahí puede ir la cosa, a estar pendientes entonces de los próximos días. Ya hoy, 17 de diciembre, estamos a menos de un mes de que se haga el cambio de poderes, que se haga que sea 14 de enero, y como lo manda la Constitución Política de la República de Guatemala, se dé la alternancia en 2 poderes del Estado. En la presidencia, la vicepresidencia, y ese es el poder ejecutivo, y en el legislativo los 160 diputados, y pues sin olvidar las alcaldías, que verdad no son uno de los poderes del Estado, pero son ese poder local, esa autoridad local, y que la gente, vuelvo y repito, votó, decidió, la gente es la que paga, y es como debe de darse el cambio el 14 de enero. A seguir pendientes de lo que ocurre. Ojalá no seamos citados de aquí hasta el mes de enero, ¿verdad? No porque yo no quiera trabajar, porque si nos citan es que algo bueno, no estará para algo bueno, sino que posiblemente algunas acciones que quiera aún consolidar el pacto de corruptos y la alianza criminal. Entonces, solo me queda agradecerle estos minutos. Por favor, decirle que lo comparta, que lo comparta, que lo comparta, que lo comparta. Y pues pendientes de lo que vaya ocurriendo las próximas semanas. Abrigar a los abuelitos, a los niños, a las personas que estén con el sistema inmunológico comprometido, porque realmente es mucho el frío que hay. Y pues ahorrar también, ¿verdad? Recuerden, se nos dieron el aguinaldo, pero hay gastos en enero, hay colegio, hay escuela, hay uniformes, hay útiles, ¿verdad? Entonces también a pensar en eso. Que esté muy bien, cuídese mucho, buen domingo, y pues estamos viéndonos en las acciones que se vayan a tomar esta semana desde el despacho que este servidor suyo tiene en el Congreso de la República. Buenas noches, que esté muy bien, cuídese mucho y a abrigarse. Y bueno, eso ha sido todo, espero que les haya gustado el video, y si fue así, pues ya saben, dejen su poderoso like o dislike, suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para no perderse de los nuevos videos. También les recuerdo que ustedes tienen la última opinión en la cajita de comentarios, así que sin más, yo me despido deseándoles éxito en todo, así que nos vemos en el próximo video.